queráis, está a vuestra disposición. ¿Cómo están los chicos, Totis? Está muy bien, está bien. Seguimos con el trabajo y estamos bien. Algunos problemas físicos de Marco, que tenía ese dolor en su talón, y está mucho mejor. Y Mavro estaba 2 días con fiebre, pero están bien ahora el equipo y van a estar todos dispuestos por el partido de domingo. Después de 4 victorias consecutivas, un reto bonito, ¿no?, para el equipo, intentar ganar en una cancha complicada. Sí, es un reto bonito porque vamos a enfrentar un equipo de Euroliga, un equipo muy fuerte, muy duro, con mucho talento, y yo creo que tenemos la oportunidad de jugar duro, medir un poco nuestra fuerza contra un equipo, una cancha, bueno, fuera de casa, y yo creo que es una oportunidad para nosotros competir más. Y ahora, como sabemos, como tenemos el calendario de segunda vuelta y todos los partidos fuera, que jugamos más partidos fuera que en casa, y yo creo 40 minutos, yo eso que voy a pedir a los jugadores, el equipo, que vamos a luchar 40 minutos, pelear, y 2 cosas para mí muy importantes, 2 claves muy importantes por ese partido, es controlar la pintura, porque es un equipo muy alto, tiene jugadores grandes y apretan mucho abajo del aro, con mucha calidad a partir del físico. Y lo otro es minimizar el número de los errores, de las pérdidas, porque es un equipo que aprovecha muy bien las pérdidas, los errores de sus rivales. En el campo abierto son muy efectivos en contraataques, transición y todo. Entonces, queremos controlar el juego, queremos controlar un poco las posesiones y a media pista, a medio campo, y eso es importante, es uno de los objetivos, es decir, en el ataque, en nuestro ataque. Es un mes muy complicado, pero es muy ilusionante con estos 2 partidos fuera de casa ante rivales de altura, y luego también la Copa, claro. Sí, tenemos que jugar los 2 partidos antes de la Copa contra 2 equipos grandes, los equipos de Euroliga, y seguro que es una prueba buena para nosotros para prepararnos por la Copa. Pero como hemos dicho, nosotros miramos en la Liga con el objetivo que hemos marcado. Entonces ese partido de domingo es importante más. Quiero ver un poco el carácter del equipo, quiero ver un poco los detalles, eso que al final deciden los partidos. Es importante si podemos hacer un buen trabajo en esas cosas. ¿Viste el partido de ayer? No podía verlo, pero ahora me voy a verlo en casa. No lo he visto. Luego no es el Valencia que pasó por aquí, por el Bilbao Arena. ¿Perdona? No es el Valencia que pasó por aquí, por el Bilbao Arena. Bueno, es la misma plantilla. La verdad que les costó mucho el calendario que tenían en principio de la temporada, y con la llegada de Pešić, que es un gran entrenador, y más yo creo que dio el equipo la confianza que necesitaba, como necesita todos los equipos, para ser competitivos. Y además con los partidos de Euroliga, partidos de la Liga, el equipo está rodeando ahora, está muy bien el equipo de Valencia. Yo creo que es lo puedo decir sinceramente, que es uno de los equipos que va a pelear por el título este año. Tiene opciones de ir hasta el final. Equipo que tiene mucho talento, tiene casi todas las posiciones, tiene referencias, no tiene solo 1 o 2 jugadores. Cualquier jugador te puede hacer daño. Es una cancha que conoces bien, ¿no? Sí, es una cancha que yo conozco bien, y bueno, es una cancha complicada, Pero yo creo que de la experiencia de la primera vuelta, que nosotros hemos demostrado que no nos afecta mucho las canchas, que son un poco calientes o un poco aprieta la gente. Está bien, el equipo está en esa parte, está bien. Lo que pasa es que Valencia, tanto en fútbol como en baloncesto, es una cancha, es un campo caliente,
pero también caliente para el equipo local, ¿no? O sea, la gente no tiene Sí, mucha paciencia, ¿no? depende, sí, depende. Es la idiosincrasia que hay en Valencia, es normal en muchos sitios. Como, no sé, como hemos comentado desde Zaragoza, igual. Pero la verdad, ahora el equipo, como está, como veo el Power Electronics, es un equipo muy fuerte, es un equipo con mucha confianza. Hasta que partidos que no juegan bien tienen esa confianza para ganarlos, para finiquitar los partidos. Y eso es importante para un equipo de la Euroliga, un equipo que aspira más que está en los playoffs. Félix, hay rumores de que Caja Laboral y Unicaja están interesados en tus servicios. No sé si te halaga. No, que no me voy a entrar en eso. Yo primero no puedo decir nada sobre eso. No es serio, creo. No es serio. Durante la temporada estoy con el equipo, estoy súper contento con el equipo, con el trabajo, y rumores hay siempre para todo el mundo, para jugadores, entrenadores. Entonces yo no lo considero serio eso.